Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los misterios más grandes y fascinantes que existen. ¿Qué es exactamente la conciencia? Vamos a empezar con una idea un poco provocadora, una que choca de frente con esa sensación que tenemos todos los días de que, de que estamos al mando de lo que hacemos. Esto que acabamos de leer es la conclusión de un estudio muy reciente y lo que nos viene a decir es alucinante. Piensen en ello. Una parte gigantesca de lo que hacemos, desde algo tan simple como caminar hasta tomar una decisión en una fracción de segundo, pues parece que lo hacemos en piloto automático. Y esto, claro, pone patas arriba el papel que siempre le hemos dado a la conciencia. Vale, para intentar entender todo este lío vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, hablaremos de ese piloto automático del cerebro. Luego, intentaremos definir qué narices es ser consciente. Después, nos asomaremos a las teorías científicas que intentan explicarlo. Veremos que se topan con un muro enorme, la subjetividad. De ahí pasaremos a preguntarnos si pensamos con palabras y acabaremos con la pregunta del millón. ¿Somos libres de elegir? Venga, pues vamos con el primer punto. Esta idea tan chocante de que la mayor parte del tiempo actuamos sin un control consciente y directo. Aquí la palabra clave es procesamiento inconsciente. A ver, para que nos entendamos, es algo que hacemos constantemente. El ejemplo clásico es conducir. Vas por una ruta que te sabes de memoria, ¿verdad? Y de repente te das cuenta de que llevas 10 minutos pensando en tus cosas, pero has estado cambiando de marcha, frenando, girando. ¿Quién estaba al volante? Pues eso, el piloto automático cerebral. Y según esta teoría, la conciencia no sería la jefa que toma las decisiones. Sería más bien como una especie de portavoz. Alguien que llega después y dice, hemos decidido hacer esto. Pero la decisión en realidad ya se había tomado antes, en los despachos del inconsciente. Vale, si la conciencia no es la que controla, entonces, ¿qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conciencia desde un punto de vista científico? Pues aquí nos topamos con el primer problema, y es un problemón. Resulta que no hay una única definición científica sobre la que todo el mundo esté de acuerdo. Ojo, no es como la gravedad, que sabemos lo que es. Con la conciencia, no. Es como si quisiéramos estudiar algo sin saber exactamente qué es ese algo que estamos estudiando. Un lío, vamos. Aún así, por supuesto, hay teorías. Vamos a ver las más importantes, las que intentan dibujar ese mapa de la conciencia dentro del cerebro. La primera se conoce como la teoría del espacio global de trabajo. La metáfora que usa es genial. Imagina que el cerebro es un teatro a oscuras. Entre bambalinas hay un montón de procesos inconscientes trabajando. De repente, un foco ilumina el escenario y destaca uno de ellos. Bueno, pues eso que queda iluminado, eso es de lo que somos conscientes en ese momento, y esa información se comparte con el resto del cerebro. Luego está la teoría de la información integrada. Esta es un poco más abstracta. Básicamente, propone que la conciencia se podría medir. La idea es que no depende de qué está hecho un sistema, sino de cómo de bien integra la información. Cuanta más información diferente pueda unificar en un todo coherente, más consciente sería. O sea, la clave es la integración. Y la tercera gran familia de teorías son las de orden superior. La idea aquí es que la conciencia es como un espejo. No es solo tener una experiencia, como ver el color rojo, es tener un pensamiento sobre esa experiencia. Es decir, no solo ves el rojo, sino que sabes que estás viendo el rojo. Esa especie de metacognición, de pensarnos a nosotros mismos pensando, eso sería la conciencia. Muy bien, tenemos estas teorías que son muy interesantes, pero aquí es donde la cosa se complica de verdad, porque todas ellas al final chocan contra el mismo muro, un muro que parece infranqueable. Este muro es la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Por un lado, la ciencia es una máquina de estudiar lo objetivo, la actividad cerebral, las neuronas, todo lo que se puede medir. Pero la conciencia, por definición, es justo lo contrario. Es la experiencia personal, lo que se siente desde dentro. La ciencia puede ver qué neuronas se activan cuando vemos el color rojo, pero no puede acceder a la rojez que cada uno experimenta. Y esta es la madre del cordero, la subjetividad. Esa cualidad de que las cosas se sienten desde dentro. Es la perspectiva en primera persona. La ciencia es buenísima estudiando las cosas en tercera persona, desde fuera. Pero la conciencia es un fenómeno en primera persona. Y ahí, de momento, sus herramientas no llegan. Hay un filósofo, Thomas Nagel, que lo resumió en una pregunta genial. ¿Cómo es ser un murciélago? Y la gracia está en que podemos saberlo todo sobre el cerebro de un murciélago, su sonar, su biología, pero nunca, jamás sabremos cómo se siente ser un murciélago. No podemos acceder a su experiencia subjetiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Si la neurociencia pura y dura se queda corta ante la subjetividad, ¿hay otras vías? Pues algunos investigadores creen que sí, y proponen que quizá la clave no esté solo en el cerebro, sino en algo que usamos todos los días para dar forma a nuestra experiencia, el lenguaje.
El método científico desde sus orígenes se ha centrado en lo que se puede medir, en lo objetivo, y eso ha funcionado de maravilla para entender el universo físico. El problema es que, al hacer eso, dejó fuera todo el mundo interior, toda la experiencia subjetiva, porque claro, ¿cómo mides un sentimiento o un pensamiento? Y aquí es donde algunos dicen que entra en juego el lenguaje. La mente humana al final se nos presenta a través del lenguaje. Construimos nuestra realidad con palabras. Así que quizá, para entender la consciencia no basta con mirar la actividad eléctrica del cerebro. Quizá también haya que analizar las historias que nos contamos o la literatura. Y claro, todo esto que estamos hablando, el piloto automático, la subjetividad, nos lleva de cabeza a otra de las grandes preguntas de la humanidad, la del libre albedrío. Pensemos un segundo. Si la mayoría de lo que hacemos es inconsciente, si las decisiones se toman antes de que nos demos cuenta, ¿dónde queda nuestra libertad para elegir? ¿Somos realmente libres? Y si no lo somos, ¿somos responsables de nuestros actos? Esta es la gran tensión. Por un lado, la ciencia nos muestra un cerebro que funciona como una máquina. Por otro, tenemos la experiencia innegable de sentirnos dueños de nuestras decisiones. Y esto no es una discusión abstracta, ¿eh? Tiene implicaciones enormes para la ley, para la ética, para cómo entendemos lo que es ser una persona. Vale, ha sido un viaje intenso, así que vamos a quedarnos con 3 ideas principales. La primera, una parte enorme de nuestra conducta es automática. La segunda, la conciencia no parece ser tanto la directora de la orquesta, sino más bien la cronista que cuenta lo que ya ha pasado. Y la tercera, el gran reto de la ciencia sigue siendo explicar la experiencia subjetiva. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Quizá para entender de verdad la conciencia no basta con tener escáneres cerebrales más potentes. Quizá también necesitamos aprender a mirar nuestra propia experiencia de una forma nueva, más atenta y profunda.